Hola a todos, hoy vamos a explicar dentro del módulo 3, el tema 1, los contratos laborales. Para empezar, un contrato laboral sabéis que es este documento que se firma por un lado por parte del empresario, por otro lado por parte del trabajador, para que éste preste unos servicios a cambio de una retribución económica o en especie. Antes de nada, los contratos siempre tienen que estar regulados o bien por una normativa que el Estado determine, o bien por unos convenios en los que por parte del empresario, las agrupaciones o por parte de los trabajadores, los sindicatos, se sienten en una mesa negociadora y acuerden una serie de obligaciones, una serie de derechos que afecten tanto a trabajadores como a empresarios. Y también, por supuesto, también está regulado por parte del contrato laboral, en el que tanto por un lado el empresario y por otro lado el trabajador, pues determinen una serie de cláusulas, tanto las horas, el trabajo, el salario, etcétera. Están exceptuados, es decir, no les afectan los contratos laborales tanto a funcionarios públicos como a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como a personal de justicia. A estos tres grupos no estarían dentro de los contratos laborales, van por otra normativa. Los contratos tienen la misma fuerza que las leyes, es decir, todo lo que en un contrato se refleja, en un contrato laboral se refleja, pues hay que respetarlo y, por supuesto, en caso de no hacerlo, pues se podrían derivar responsabilidades tanto administrativas y podrían afectar tanto a empresario como a trabajador. Todo esto está regulado y hay que respetarlo. La duración del contrato es aquella que o bien determine en el mismo o la que fije el convenio. Bien. En cuanto a los representantes que tienen legitimidad para redactar un convenio, pues están por parte de la empresa o bien el empresario o sus representantes u organizaciones empresariales, y por parte de los trabajadores, pues los sindicatos. Eso cuando estamos hablando de un convenio que afecte por el ámbito superior de la empresa. Si es dentro de la empresa los que se va a negociar ese convenio, ese contrato, pues lo van a tener en empresas de más de 50 trabajadores, los miembros que formen parte del comité de empresa. En empresas de entre 10 y 50 trabajadores, los representantes de los trabajadores, los delegados sindicales, y por parte de la empresa, el empresario o sus representantes. Esos son los que van a tener la legitimidad para redactar el convenio que esté dentro del ámbito de la empresa. Bien. Contenido mínimo que tiene que estar o tiene que venir reflejado en un convenio. Pues la duración, por supuesto, el ámbito, a quienes afecta, si es ámbito local, autonómico, nacional, el tiempo que normalmente cuando se llega a su fin se renueva automáticamente por periodos anuales hasta que no haya una parte que lo denuncie y que se tenga que volver a realizar otro convenio. Para que sea legal ese convenio tiene que estar reflejado por escrito, tiene que registrarse al órgano administrativo al trabajo, al Ministerio de Trabajo, y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esos son los requisitos para que el convenio tenga veracidad. En el momento en que un empresario quiere contratar a trabajadores, se tienen que dar una serie de requisitos. El primero es que, por supuesto, tenga capacidad de obrar. Segundo, que sea mayor de 18 años o, si es menor de 16, que esté emancipado legalmente y que, por supuesto, que disponga de sus bienes libremente. Estos son los requisitos para que una persona pueda contratar a otra para que le realice un trabajo, a cambio, ya os digo, de una retribución económica en dinero o en especie. En cuanto a los derechos y deberes del trabajador, pues tiene derecho a no ser discriminado, ya sea por raza, religión, sexo, a tener un permiso cuando tiene hijos para hacerse cargo de ellos, a los ascensos, a tener a la mejora en su trabajo, a disponer de 2 pagas extras además del salario base, a una formación profesional. Todo esto son derechos.
Las obligaciones de los trabajadores es que tienen que cumplir con su tarea fielmente a la empresa y observar todas las medidas de seguridad e higiene que el empresario determine para evitar pues, los accidentes laborales, que ya sabéis que es un perjuicio tanto para empresas como para trabajadores como para toda la administración. Forma del contrato de trabajo, pues esto es importante y de todo lo que vamos a ver en el tema de hoy, esto que os voy a decir es lo que suelen caer en el examen. Normalmente de este tema entre 2 o 3 preguntas, no más. Es un tema que bueno, que está ahí, hay que saberlo, pero que no redundan en exceso en el examen. La forma del contrato, importante saber esto, puede ser verbal o escrita. Pero hay una serie de contratos que obligatoriamente por ley tienen que ser escritos. Memorizad este que os va a venir bien. Los contratos indefinidos tienen que ser por escrito. Los contratos a tiempo parcial, los contratos de interinidad y los contratos de formación o aprendizaje. Estos tienen que ser obligatoriamente contratos que se hagan por escrito. Lo vuelvo a repetir. Contrato de formación y aprendizaje, contrato de fin de obra o servicio, contrato indefinido y contrato de interinidad. Obligatoriamente, por escrito. Esto seguramente os lo hagan alguna pregunta en el examen. En cuanto al periodo de prueba, se establece que todos los trabajadores tienen un periodo de prueba en el cual el empresario puede, en el plazo estipulado, pues prescindir de los servicios de los trabajadores. Este periodo de prueba van a ser 6 meses para los técnicos titulados y de 2 meses para el resto de los trabajadores. En ese periodo, ya os digo, el trabajador está, pues como probándose, para que el empresario determine si cumple fielmente con su cometido. En cuanto a la validez y duración del contrato, ya os he dicho que es la que, como norma general, los contratos estaban hechos para ser indefinidos, pero bueno, a causa de la inestabilidad económica que hay, pues el periodo es el que se establece en el contrato. Ese es el periodo de duración del mismo. En cuanto al salario, pues el salario, yo he dicho que es la percepción que va a recibir el trabajador y que está compuesta por una serie de partes. La primera es un salario base. Además del salario base hay unos plus pues, de asistencia, de transporte, unas gratificaciones por la antigüedad, una antigüedad. Además, y como norma general, se disponen de 2 pagas extras. Aquí en el transporte lo que nos interesa a nosotros es que no hay 2, hay 3 pagas extras. Estarían la de verano y la de Navidad, y luego aparte pues otra paga que el convenio del transporte en su momento consiguió, y por eso en el transporte ya recordamos que hay 3 gratificaciones. Bien, en cuanto a la jornada laboral, tenemos que saber que como norma general pues no superará las 40 horas semanales. Además, número máximo de horas al día como máximo, que sabemos que la norma general es 8, se podrían hacer hasta 9. Si la jornada es prolongada, se continúa de un tirón en más de 6 horas, el trabajador tendrá derecho a 30 minutos de descanso. Si la jornada se prolonga por un espacio superior a 9 horas, pues el trabajador tendrá derecho a 45 minutos de descanso. En cuanto a las horas extras, pues es un derecho por parte del trabajador el realizarlas y no podrán ser superior a 80. Aquí hay un matiz en el transporte, y es que las horas extras son un derecho pero también una obligación. ¿Cuándo es una obligación por parte del trabajador realizar horas extras en el transporte? Pues cuando esté en ruta y sea necesario para entregar la mercancía. Será una obligación. Es el único caso en el que los trabajadores, aparte de ser un derecho de realizar las horas extras, también sería una obligatoriedad. Además, y transcurridos los días de trabajo, el trabajador tiene derecho a 1 día y medio de descanso. Por supuesto, a las pagas extras que hemos estado hablando hasta hace un momento y a 30 días de vacaciones anuales. Esos serían los derechos de los trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales. En cuanto a la movilidad funcional y geográfica, pues en determinadas ocasiones el empresario tiene que cambiar de actividad al trabajador, le hace una movilidad funcional en el que el trabajador está obligado a realizarla, pero también hay veces que las empresas trasladan geográficamente a los trabajadores. Por supuesto,
tienen que previamente antes avisar al trabajador a 30 días antes para que éste pues, tenga que llevar a cabo todas las modificaciones que él deba de realizar. Bien, en cuanto a la modificación, suspensión o finalización del contrato, pues se puede ver a multitud de circunstancias. Puede ser que el trabajador enferme gravemente o fallezca o decida poner fin a la relación laboral. Como veis, en la plataforma hay un montón de normativas y de indemnizaciones que va a recibir el trabajador. Esto no lo suelen preguntar en el examen, así que tampoco le echéis demasiadas cuentas. Le echáis una lectura comprensiva y no es necesario que le dediquéis, por supuesto, demasiado tiempo. Bien, en cuanto al despido del trabajador, esto es importante, puede ser un despido procedente o un despido improcedente. El despido procedente es el que el empresario objetivamente ha despedido a ese trabajador porque no ha sabido cumplir con sus obligaciones, porque ha llegado injustificadamente tarde en varias ocasiones, que falta en exceso al trabajo. Todo esto pues, sería un despido objetivo en el que el trabajador pues, dejaría de prestar los servicios a la empresa. También se puede dar el caso en el que sea un despido improcedente, en el que el empresario, sin causa objetiva, despida al trabajador y éste tenga en su poder el derecho de reclamarle que el empresario le indemnice conforme a la ley. Luego también hay un despido que es el nulo y es el que es de pleno derecho ante la Constitución. Pues yo te despido a ti porque te has quedado embarazada o porque tienes el color de los ojos azul. Por supuesto, un despido nulo y no serviría para nada. El empresario tendría que readmitir al trabajador. Bien. En cuanto a, ya os digo, las indemnizaciones, hay un montón de cuantías, directamente no las memoricéis, no van a caer en el examen. Los contratos formativos o contratos de prácticas pues tienen dos vertientes. Tendríamos el contrato de práctica, que es el que va a estar orientado para los titulados universitarios, en el cual durante un periodo máximo de 5 años pues van a estar desarrollando los estudios que han hecho. Y también está el contrato de aprendizaje, que el trabajador se va a formar en la empresa, no tiene anteriormente unos estudios relacionados con la empresa y va a ser en la empresa donde aprenda realmente el oficio que luego va a desempeñar, un periodo de 2 años. Bien, tanto contrato de aprendizaje como de formación. Contrato de interinidad es el contrato que va a suplir a otro trabajador por un tiempo, por un lapso de tiempo. Contrato indefinido, ya os digo, el que no hay un plazo establecido, es que es ilimitado en el tiempo. Contrato de obra y servicio, el que está para desarrollar o para realizar un determinado fin por un tiempo que como máximo va a ser 3 años. Pero en el momento en que se acabe esa obra o ese servicio, pues finalizará ese contrato. Bien, en cuanto a unas condiciones que hay en el transporte, en los contratos del transporte, ya os he dicho el tema de las 3 pagas extras, la jornada laboral como máximo 10 horas al día y que las horas extras son tanto una obligatoriedad como un derecho por parte de los trabajadores. Bien, con esto hemos visto, finalizamos el tema 1 del módulo 3. Espero que haya resultado útil. Nos vemos en próximas clases.